Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señores socialistas, son únicos en dar lecciones y en sacar rédito de la polémica. Miedo me da pensar cómo hubieran ustedes gestionado la pandemia de haber gobernado en Andalucía, a tenor de cómo lo hemos visto en el Gobierno central. Dicen en su proposición no de ley la importancia de un sistema público, gracias, sanitario, fuerte y capaz de abordar situaciones extraordinarias. Pues yo le diría que también las ordinarias, porque ustedes dejaron un sistema desmantelado, con las peores condiciones salariales y laborales de todas las comunidades autónomas. Financiación insuficiente, amortización de plazas de profesionales, sin reemplazos, sobrecargados de trabajo y exasperados posteriormente con la pandemia. Con citas bises, sin abordar un plan contra agresiones y, en definitivo, con la mayor precariedad salarial y laboral de los profesionales sanitarios de España. Sí, ustedes. A buenas horas, mangas verdes, vienen exigiendo soluciones. Eso lo podemos hacer nosotros, lo podemos pedir nosotros, que no hemos gobernado. Pero ustedes, en su exposición de motivos, dicen que el sistema sanitario andaluz ha sufrido un importante deterioro desde enero de 2019. Hombre, ha sufrido un deterioro, pero esto ya viene de lejos. Venía con los 37 años de gobierno socialista. Promesas incumplidas, presumiendo de la joya de la corona, que la deslustraron con el paso de los años, hasta dejarla opaca cuando se fueron y cuyo brillo intentaban mantener los profesionales sanitarios con su sobreesfuerzo. Y otra vez vienen con la matraca de la derivación de los recursos públicos a la privada. Es un discurso muy rancio. Los conciertos se vienen haciendo desde siempre con ustedes y saben que son necesarios para que la sanidad funcione. Hacen posible una mayor prestación de servicios a la población y aligeran las listas de espera. Cuánta demagogia tiene el discurso de la izquierda. Y ahora el broche de oro. Si la Junta de Andalucía pudo hacer frente a la situación de emergencia sanitaria, fue gracias al trabajo realizado durante la etapa socialista. Y yo le añadiría, qué bien pagado estoy de mí mismo. Y es que la pandemia ha venido a rematar un sistema sanitario insostenible. Y Pedro Sánchez haciéndose el remolón para financiar las comunidades autónomas que no les interesa en beneficio de aquellas en las que gobiernan independentistas y terroristas para asegurarse el respaldo en su ambición de poder. Y ahí se les espera, a ustedes, señorías socialistas, que tienen un discurso público pero que no colabora. Por otro lado, el Gobierno popular tampoco es que lo está haciendo bien en cuanto a la atención primaria. Presentan el mes pasado unas líneas generales de un plan estratégico de atención primaria para ponerse en marcha a partir de ahora, casi 3 años después de la legislatura, y además unas líneas generales que todavía no tenemos conocimiento. Este plan pretende, en palabras del consejero, mejorar la accesibilidad de los andaluces a la atención primaria, potenciando los medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial. Esa es la clave. Pero desde que terminó el estado de alarma y se venía normalizando la vida, aumentando los aforos, los centros de salud seguían cerrados. Bueno, hemos de señalar que el comportamiento de este Gobierno ha sido sectario con los aforos. Igual que lo habrán hecho los socialistas en otras comunidades. Aquí lo que es seguro es que teníamos servicio de transporte público al 100%, autobuses, metros sin distancias, pero restaurantes, ocio o plazas de toros con limitación hasta ahora, prácticamente. ¿Y los centros de salud? Muchos de ellos cerrados. ¿Ya no se justifica el distanciamiento? No. ¿Por qué no se ha retomado ya la actividad presencial a como estaba antes de la pandemia? La falta de profesionales es una causa, pero ya los tenían antes del confinamiento.
No es justificable, por tanto, tanta demora para la atención primaria. Siguiendo la línea de Vox, venimos exigiendo desde el inicio de la pandemia el fin de las restricciones en todos los ámbitos. Y como ya denunciamos y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, el primer estado de alarma ha sido inconstitucional. Y aquí, en esta tribuna, esta diputada rebatía al consejero que no tenía justificación sanitaria el cierre de los comercios ni los toques de queda. Ambos gobiernos, central y autonómico, han seguido la misma política de restricciones de libertad, que ha generado pobreza e incremento de patologías psiquiátricas, que ¿dónde se están tratando? Los centros de salud cerrados y la asistencia telemática. Mire, limitar la libertad es una premisa que tienen los gobiernos totalitarios. Cambian seguridad por libertad, asustando a la gente sin criterio científico, y eso se llama esclavitud. Ya he dicho muchas veces, la atención primaria presencial es necesaria para acertar en el diagnóstico. La interrelación médico-paciente, la inspección y la exploración son fundamentales para hacer diagnósticos diferenciales. Y los medios telemáticos también, pero como herramienta de apoyo para el resultado de pruebas diagnósticas, ayuda a los especialistas con los médicos de primaria, dispensación de recetas, seguimiento de crónicos conocidos o eliminación de burocracia. No que el médico cada vez más emplea su tiempo en funciones administrativas que en asistencia sanitaria o investigación. Este binomio presencial-telemático de trabajo debe ser complementario entre sí, pero no excluyente. Por tanto, compartimos esa frase del consejero de que la telemedicina ha llegado para quedarse, pero no a costa de sustituir la atención médica-paciente. Es más, debe usarse para dejar más tiempo a esta presencialidad que a las tareas burocráticas. Nos asusta que se esté dando prioridad a telemedicina ante la falta de médicos, no hacerles mejores contratos, no querer establecer la continuidad asistencial en primaria, tampoco lo hicieron los socialistas, o la tardanza en la reapertura de centros. Si la medicina ha quedado para quedarse, no puede coger un espacio que no le corresponde, que es la presencialidad. No es nada bueno una medicina sin contacto con el paciente, estandarizada y que pierda su esencia, porque lo que estamos viendo es un cambio de modelo de la sanidad, un cambio de modelo de que los centros de salud no se terminan de abrir, de que la telemedicina está sustituyendo a la medicina presencial, como ya he venido exponiendo. Y eso nos asusta porque se va a convertir en una estandarización de la sanidad sin una cura efectiva. Y además, mire, más. Tampoco vemos bien el cambio continuo de médicos en las poblaciones de difícil cobertura. ¿Qué médico conoce a sus pacientes si los van a llevar entre varios? Los médicos los medican todos y al final, como ha ocurrido en un pueblo de Sevilla, los vecinos han hecho una colecta de fármacos, al menos una acción solidaria. Claro, un médico lo ve una vez, le pone un tratamiento, lo ve otra vez, otro, le pone otro tratamiento. Bueno, esto no conduce a una sanidad competitiva. Y así hablamos y también hablamos de la consulta de acogida, que ni de lejos se parece al triaje que se realiza en las urgencias hospitalarias. Es más, invaden competencias médicas, asunto que ha generado un profundo malestar entre los diversos profesionales sanitarios y que el Sindicato Médico de Andalucía ha criticado ya este plan. Mire, para concluir, señorías socialistas, los veo como parásitos. Viven un poco del postureo, no trabajar. Años sin solucionar esto que ha llevado ya a una coyuntura desesperante. Y ahora venir a presentar una iniciativa como los salvadores. La verdad es que tienen mala memoria y no está bien tampoco posicionarse en contra de todo lo que anteriormente no han sabido gestionar. Esta es la política que ustedes hacen, por eso Vox ha llegado a la política. Para marcar la diferencia en lo que hay que votar, no procediendo del grupo que sea, sino según los criterios que nosotros tenemos. Y, por tanto, la atención primaria lo consideremos presencial. Muchas gracias.